Capítulo 17. Globalización y civilización. Uno de los motivos por los que se ha estancado la globalización es porque requiere subvenciones directas e indirectas procedentes de la financiación pública en forma de deuda soberana y municipal. Sin embargo, ahora que el modelo de crecimiento de la deuda está llegando a su fin, se están reduciendo estos subsidios. Se nos apremia centrarnos en lo que es productivo desde el punto de vista económico en vez de en objetivos políticos o en el beneficio económico de los inversores privados y las empresas. ¿Cómo es un mundo así? Nadie lo sabe. Catherine Austin Fitts, ex subsecretaria de Vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, HUD, por sus siglas en inglés, plantea así el dilema, a través de Davos y de otros grupos que trabajan para lograr un consenso estratégico. Sabemos desde hace varios años que las élites se muestran cada vez más preocupadas por el impacto de la automatización en el empleo, la desigualdad y la pobreza. Una revisión de varios estudios indica que la automatización incrementará significativamente el desempleo. El nuevo empleo que se cree requerirá competencias actualizadas o diferentes. Esta es una de las cuestiones que parece inspirar miedo entre las autoridades. No saben con certeza qué hacer. Esto plantea una cuestión muy importante: ¿por qué tratamos de industrializar la agricultura si carecemos de puestos de trabajo para quienes perderán su estilo de vida autosuficiente basado en el cultivo de la tierra? Como dijo Sir James Goldsmith, si abocamos a 2.100 millones de personas a los barrios marginales de las ciudades, provocaremos una migración masiva de proporciones nunca vistas. Crearíamos 2.000 millones de refugiados, estaríamos generando oleadas migratorias masivas que ninguno de nosotros podría controlar. Los bancos centrales y los gobiernos han utilizado gran parte de su capacidad para intervenir y subvencionar. Los fondos de pensiones, las instituciones financieras y las empresas se dedican a la destrucción de pasivos o a lo que yo llamo demoliciones controladas. Los gobiernos reestructuran sus presupuestos, operaciones y políticas. Según opina mucha gente de todo el mundo, los cambios en múltiples áreas nos impactarán a todos a la vez. En parte esto explica la guerra contra el efectivo del G7. Las autoridades quieren tener más control sobre los flujos de efectivo y los datos financieros asociados con el fin de poder dirigir ese flujo hacia los impuestos gubernamentales, las grandes instituciones financieras y los servicios de inteligencia. El Brexit, Trump, el Frente Nacional y demás demuestran que las élites políticas han subestimado la magnitud de la ira de las fuerzas globales y por ende la exigencia de que alguien, sea como sea, restituya el statu quo ante. Puede parecer extraño que la reacción haya llegado hoy y no justo después de la crisis económica 2008, pero es que al retroceder la crisis se ha generado una nueva sensación de estancamiento, a tenor de las previsiones de crecimiento cero en Europa y del aumento mínimo de los ingresos en Estados Unidos. Los votantes se están rebelando contra sus pésimas perspectivas a largo plazo, y la globalización abarca tanto la cultura como la economía. Las personas mayores que ven como el mundo que conocen y se va desvaneciendo entre una mezcolanza de lenguas extranjeras y actos de celebración multiculturales alzan los puños a las élites cosmopolitas. En Polonia, un partido de extrema derecha que aboga por el nacionalismo y la traición ha llegado al poder a pesar de que durante años se ha gozado de una innegable prosperidad con un régimen centrista. Sus partidarios repiten una y otra vez las mismas palabras para justificar su voto: valores y tradición. Votaron a favor de su identidad polaca frente a la modernidad de la Europa occidental. Quizá la política se reorganice en torno al eje de la globalización, con los detractores a un lado y los pragmáticos al otro. Los nacionalistas se ganarían la lealtad de los bancos de clase obrera y de clase media, que se consideran a sí mismos los defensores de la soberanía. En el centro reformado estarían los beneficiados por la globalización y los ciudadanos pobres de raza no blanca y marginados, que son conscientes de que la defensa de la identidad nacional los deja al margen. Por supuesto, los principales partidos, tanto de izquierdas como de derechas, tratan de llegar a los nacionalistas airados. A veces esto requiere doblegarse totalmente, como cuando Nicolas Sarkozy, en su intento de recuperar la presidencia francesa y profundamente avergonzado en las encuestas, denuncia la tiranía de las minorías e invoca a la Francia de siempre con su pasado totalmente blanco. Desde la izquierda, Hillary Clinton ha abandonado su antigua defensa del libre comercio
para atraer a sindicalistas y demás que quieren proteger las fronteras nacionales frente al mercado global. Sin embargo, izquierda y derecha discrepan tanto acerca de cuál es la mejor forma de amortiguar los efectos de la globalización y de hacer frente a la llegada masiva de refugiados e inmigrantes, que incluso la amenaza del extremismo quizá no baste para incitarles a hacer causa común. Las élites abren un segundo frente. Sin duda Trump, si es que no lo asesinan como hicieron con John F. Kennedy, cambiará la imagen de la América moderna, y no solo en Estados Unidos. Aunque es pronto para sacar conclusiones, podemos entender, si es que hemos entendido los planes actuales de la élite mundial, cómo se va a desarrollar el futuro cercano. En la actualidad el mundo se adentra en una era dominada por los grandes espacios de civilización y sus luchas, en una época de importantes derrumbes geopolíticos donde la religión y su moralidad adoptan una posición premiente. La llegada de Trump forma parte del plan. ¿Por qué se inventó el concepto del choque de civilizaciones? Muy sencillo. Desde la óptica del estado profundo, el mundo estaba impregnado de darwinismo social, dado que se rige por la lucha por la supervivencia. El desarrollo mundial puede presentarse como algo positivo, a través del arte, la ciencia, la ética y la estética, o negativa, a través de la lucha por la supervivencia, la lucha entre las razas humanas. La civilización son los grandes espacios culturales. Por tanto, se necesitan choques de civilizaciones para que Rusia y Occidente entren en conflicto. Divide y vencerás. Cuando divides a la gente es más fácil manejarla a tu antojo. En segundo lugar, la élite supramundial necesita disolver la identidad europea, creando un nuevo crisol cultural europeo, para lo cual se sirve la civilización islámica. Ha decidido enfrentar al Islam y al mundo cristiano europeo, encarando y movilizando a grandes masas de población. ¿Cómo se hace eso? Desintegrando el mundo islámico desde dentro. Para ello, el primer paso es acabar con los gobiernos socialistas civilizados y reemplazarlos por regímenes radicales y fundamentalistas. En Egipto, por ejemplo, se consiguió con los hermanos musulmanes, cuya aportación más importante al imperio británico fue la difusión de un extremismo oscurantista y antifilosófico, de la xenofobia y de un movimiento de contracultura entre las masas egipcias y árabes, sobre todo entre los estudiantes. Con el ascenso del sionismo y árabes, los hermanos musulmanes se convirtieron en el principal instrumento de antisemitismo demagógico y de falso nacionalismo islámico, que perpetuó la continua mediación de los británicos y del ejército británico entre las facciones árabes y judías enfrentadas. Los infernales cánticos de los adeptos a esta locura están aniquilando las valiosas capacidades mentales creativas de toda una generación. Sin duda, esto es justo lo que los británicos tenían en mente: la erradicación de toda influencia occidental del Islam, es decir, el desarrollo y la tecnología industrial, que es propia del método británico de dominio colonial mediante el retroceso forzado. El modelo de psicología de masas. La contracultura que impusieron los británicos en Oriente Medio contaba con un precedente: la ceremonia de los cultos paganos de los decadentes imperios egipcio y romano, las cuales tenían a su vez su propia historia. La continuidad del culto a Apolo es importante en este sentido. Existen clanes de la nobleza negra de Roma cuyas familias y tradiciones políticas se remontan a la República Romana. La República y el imperio en el que vivían sus antepasados estaban a su vez controlados por la rama romana del culto a Apolo. En aquella época, ese culto era, según los casos, la principal institución del préstamo usurero agrícola de la región mediterránea, un servicio de inteligencia político y a la vez un culto y un creador de cultos. Desde la muerte de Alejandro Magno hasta que el culto de Apolo se disolviera para convertirse en el estoicismo que éste había creado en el siglo II a.C., este culto se basaba en el Egipto ptolemaico, el cual era utilizado para controlar Roma. En Egipto, el culto a Apolo combinaba el culto a Isis y a Osiris como imitación directa del culto frigio a Dionisos y de su imitación romana, el culto a Baco. Fue allí donde el culto a Apolo creó culto de irracionalismo estoico.
fue el culto a Apolo el que erigió el Imperio Romano, el cual creó la legislación romana basándose en la antihumanista ética a Nicómaco de Aristóteles. Esta es la tradición que transmiten las antiguas familias negras romanas. Estas familias romanas con el tiempo pasaron a conocerse como la nobleza negra veneciana y actualmente sus miembros ocupan cargos clave en el núcleo de poder de organizaciones como el Club Bilderberg. Esta tradición persistió bajo diversas coberturas institucionales, conservando siempre intacta su visión del mundo y su doctrina esencial. La monarquía británica, la clase parasitaria de terratenientes aristocráticos de Gran Bretaña y las facciones feudales y de dominio británico de la Orden de Malta son la expresión moderna y concentrada de la tradición y las políticas interrumpidas del antiguo culto a Apolo. Todo aristotélico sabe que el progreso tecnológico y científico generalizado, dadas las condiciones de educación y libertad de innovación que este progreso exige, produce en el ciudadano una dedicación al potencial creativo de la mente humana que es la antítesis del sistema oligárquico. Lo que los aristotélicos han odiado y temido a lo largo de los milenios es porque saben que el progreso tecnológico y científico generalizado y continuado como política regidora de la sociedad conlleva una hegemonía republicana que termina para siempre con la posibilidad de establecer un dominio oligárquico en el mundo. Han recurrido a los mismos métodos que usaron los antiguos sacerdotes de Apolo y el clero del culto egipcio a Isis del tercer milenio antes de Cristo. Fomentar los cultos dionisíacos de las culturas de drogas, las contraculturas erótico-orgiásticas, las multitudes desquiciadas de destructores de máquinas y los terroristas fanáticos para convertir esta fuerza combinada en una plebe enloquecida contra aquellas fuerzas de la sociedad que están dedicadas al progreso tecnológico y científico. Así, una vez aniquilados los regímenes sociales progresistas, llegó el momento de pasar a la siguiente parte del plan, lanzar las tarjetas de refugiados y con ellas la larga marcha hacia el norte. Uno de los motivos que llevan a la población a emigrar es garantizar su seguridad física. Abandonan una zona devastada por la guerra en busca de un lugar en paz. Otra razón es la comida. Abandonan una zona donde reina la hambruna en busca de un sitio con abundancia de alimentos. Parémonos por un momento a pensarlo. ¿Por qué quiere el presidente Trump construir un muro en la frontera meridional de Estados Unidos? Trump representa una facción del Estado profundo que quiere proteger Estados Unidos y sacrificar el imperio. La intención de este grupo es reunir recursos y lograr una recuperación dentro de las fronteras de su propio país. La frontera septentrional de Estados Unidos linda con Canadá, un país rico y amistoso con un gran superávit de alimentos, que es más que capaz de gestionar sus propias fronteras. A este y oeste Estados Unidos está protegido por inmensos océanos, sin embargo su frontera meridional está desprotegida. Si el mundo experimenta una crisis económica global o una guerra comercial o un grave cambio climático, ¿qué probabilidades hay de que una gran cantidad de población migre por una frontera meridional abierta desde un territorio en que Estados Unidos ha favorecido el crecimiento de carteles del crimen organizado? En algunos casos, esta migración bastaría para destruir tanto a México como a Estados Unidos. Abordemos ahora el tema del muro de Trump desde una nueva perspectiva, que ha tenido muy poca repercusión en los medios de comunicación. Estados Unidos forma parte del próspero hemisferio norte. Para las élites económico-financieras, la llegada de Trump comporta una pérdida de poder, así que ¿qué pueden hacer para contrarrestarla? Pues inundar Estados Unidos de refugiados procedentes de América Latina, además de inundar Europa de refugiados de Oriente Medio y del norte de África. Una nueva invasión y un nuevo foco de conflicto, un nuevo frente abierto entre el norte rico y el sur pobre. Ante la futura invasión estadounidense por parte de los latinos, había que tomar medidas. El conflicto entre Rusia y Europa es ya agua pasada. Trump tiene la intención de convertir Estados Unidos en un bastión infranqueable ante una invasión desde el sur. Además, los estadounidenses se han dado cuenta de que se están
involucrando intencionadamente en el conflicto eurasiático para desviar la atención de los problemas que vienen del sur. En 2015 seguía desatándose una migración masiva en Oriente Medio, Europa y América del Norte. Una de las mejores descripciones de este fenómeno la encontramos en el libro de Kelly Greenhill, Weapons of Mass Migration, Forced Displacement, Coercion and Foreign Policy, armas de migración masiva, desplazamientos forzosos, coacciones y política exterior. Mi principal argumento es que la migración coercitiva puede concebirse provechosamente como una estrategia de coerción mediante castigo, normalmente asimétrica y a dos niveles, con la que rivales internacionales pretenden influir en el comportamiento de su población objetiva, aprovechándose de la existencia de intereses nacionales opuestos en el seno del Estado o estados en cuestión, y manipulando los costes o riesgos impuestos a su población civil. Tradicionalmente, en los casos de coerción, estos costes suelen imponerse por medio de amenazas y del uso de la fuerza militar para lograr objetivos políticos a precio de ganga. Sin embargo, en la migración coercitiva, los costes se imponen mediante amenazas y usando bombas demográficas humanas para cumplir objetivos políticos que serían totalmente inalcanzables por medios militares. En este caso, somos testigos de una migración masiva diseñada por los líderes políticos y empresariales para renovar los colectivos de trabajadores, crear grupos electorales controlados y aumentar notablemente la necesidad nacional de contar con un gobierno y un poder ejecutivo centralizados. Todo ello en aras de mermar el poder político efectivo de una clase media bien preparada. La migración en masa ha llevado a la Unión Europea a realizar los acuerdos fronterizos y de circulación de personas, además de añadir más presión a la capacidad de la Unión Europea para mantener la coherencia política. Después de que un industrial alemán declarara que Alemania necesitaba otros 800.000 trabajadores a causa del envejecimiento de la población, ese país reveló que tenía 800.000 inmigrantes en 2015. A mí eso me suena a mano de obra suplementaria. Según los cálculos de la Unión Europea, los inmigrantes eran en su mayoría 70% varones solteros de 17 a 36 años. En el libro La trata de esclavos de Hugh Thomas se describe la creación de grandes plantaciones de Alabama, Mississippi y Luisiana y la migración de un gran número de esclavos procedentes de zonas costeras que sirvieron de mano de obra. En el plan estipulada que el 70% serían varones solteros de 17 a 36 años de edad. Al parecer, el manual de operaciones vigentes del siglo XXI es bastante similar al que usaban en el siglo XIX. Lo que está por llegar. Estados Unidos no está dispuesto a ceder su posición de liderazgo a China y luchará por mantener y retener aliados asiáticos como Japón, Taiwán y otros. Las élites económicas que viven según los preceptos de los Rockefeller no perdonarán el aislacionismo de Trump. Ya existe un plan B que están desarrollando con todo detalle dos centros de estudios estadounidenses, el Hudson Institute y la RAND Corporation, ambos financiados por la Fundación Rockefeller. El plan consiste en un choque entre el norte rico y el sur pobre, pero el continente americano. Sin embargo, esto no acaba aquí. Se busca el enfrentamiento no solo de Europa, sino también de Rusia y de los países pobres que le quedan al sur, Asia Central y el Cáucaso. El enfrentamiento del mundo cristiano en general y del mundo islámico, y Donald Trump tiene que ser el que ponga freno a ese plan. Para contrarrestar el ataque de los financieros, Trump no tardará en exigir una auditoría completa del sistema de Reserva Federal, desde el que los banqueros de Rockefeller lo controlan todo y a todos desde 1913, obligando a Estados Unidos a seguir sus políticas económicas. Para evitarlo, la élite bancaria está dispuesta a usar la carta del choque de civilizaciones como contrapartida, salvo que esta vez se enfrentaría al rico norte con el pobre sur latino. Capítulo 18. La Reserva Federal de Estados Unidos. La cuestión es cómo puede Donald Trump servirse de su poder
como presidente para subyugar a la Reserva Federal estadounidense. Esta institución lleva décadas actuando como una mafia más que como un estabilizador financiero de la economía estadounidense. Es importante entender que la Reserva Federal ha globalizado el dólar estadounidense, una medida precursora de la estrategia que se está implementando actualmente en América. Por ejemplo, a principios de la década de 1990, un acuerdo financiero autorizó a Citibank, bajo la gestión de facto de la Reserva Federal, a prestar dinero a George Soros con el fin de destruir una serie de monedas específicas. La guerra monetaria de Soros puede concebirse como el despliegue de tropas de choques invasoras con la misión de aniquilar a la resistencia encarnada por el crédito nacional. Los dólares entrantes son las fuerzas de ocupación que siguen a los ataques iniciales de las tropas de choque. Esta ha sido la tónica de Iberoamérica en Europa Oriental y Rusia y en China, y se ha dirigido contra Europa Occidental a través de los repetidos y sucesivos ataques al mecanismo europeo de tipos de cambio desde el verano de 1992. La dolarización es la precursora del tipo de medidas que la Reserva Federal supervisada en México se sacaban dólares de Estados Unidos en un volumen sin precedentes, no solo en transacciones asociadas al narcotráfico y la economía sumergida, sino también a través del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en colaboración con grandes bancos, concretamente Citibank y el Republic National Bank of New York, vinculada al crimen organizado, propiedad del mafioso Edmond Safra, que enviaban dólares a granel en envases azules a los clientes solicitantes, sobre todo en Iberoamérica. Lo que deja boquiabierto es que en la actualidad más del 60% de los dólares estadounidenses no están físicamente en territorio estadounidense, sino que circulan por el extranjero, es decir, casi 2 de cada 3 billetes de dólar ya no están en manos de ciudadanos estadounidenses, sino que el dólar se ha internacionalizado. ¿Qué hay detrás de todo esto? Existen dos motivos que explican la salida masiva de dólares de Estados Unidos, hasta el punto de que solo queda realmente un tercio de los billetes físicos de dólar en ese país. El primero es la economía sumergida e ilegal dominada por el narcotráfico. Los narcotraficantes controlados por los bancos de Londres y Estados Unidos desvían parte de los dólares físicos, sobre todo los billetes de 50 y 100 dólares, a países como Colombia, Perú, Venezuela, México y Hong Kong. El segundo motivo es que la Reserva Federal Citibank y de principios de la década de 1990 el Republic National Bank of New York y el Chemical Bank mandan dólares a Rusia, Argentina, China e Indonesia. La Reserva Federal envía algunos dólares por su cuenta, pero normalmente suele mandarse cuando los grandes bancos lo solicitan, es decir, cuando un banco como Citibank hace un pedido. La Reserva Federal agrupa los dólares en envoltorios de plástico azul y estos se agrupan en fardos. A continuación se transportan en camiones para embarcarse en barcos o aviones y ser enviados al extranjero. Aunque es evidente que la dolarización física de las economías las destruye, también es cierto que ese proceso está destruyendo Estados Unidos. No es en absoluto un síntoma de que Estados Unidos ha recuperado fuerza en el mundo posterior a la Guerra Fría. Como algunos han afirmado, la fuga de dólares físicos hace que crezca la categoría de dólares internacionales, que engloba los billetes de dólar físicos, los bonos del Tesoro estadounidense denominados en dólares y los productos derivados denominados en dólares, los cuales se diferencian en cierto sentido de los dólares estadounidenses nacionales. Se están volviendo en contra del propio país de Estados Unidos, que está obligado a bailar al son de quienes tienen los dólares en sus manos. Conforme este proceso se vuelven en contra de Estados Unidos, tal como pretenden quienes diseñaron el acuerdo secreto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, irá mermando la propia soberanía estadounidense para volver el tipo de esclavitud por deudas a la que están sometidos los ciudadanos mexicanos incluso en ese momento. Trump está en contra de esto y no lo ha hecho saber. ¿Es posible que el Estado profundo tenga otra razón más para odiarlo? Lo que hemos visto hasta ahora en torno al dominio que ejerce la banca en las economías de Iberoamérica es solo el principio. Los bancos centrales de México y Argentina tienen acuerdos con la Reserva Federal de Estados Unidos
En el caso argentino, la emisión de moneda nacional está vinculada al volumen de dólares en circulación. El Banco Central de Argentina no puede emitir más volumen de su propia moneda a menos que la Reserva Federal le envíe algunos dólares. En el caso mexicano, el Banco Central es el beneficiario de una línea de crédito de la Reserva Federal. Desde principios de la década de 1990, los bancos centrales nacionales debían instituirse como extensiones del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, con capacidad para conceder créditos en dólares, ejerciendo de prestamista de último recurso. Para detener las odiosas burbujas especulativas que se van creando, esto supone una traición para Estados Unidos, y Donald Trump lo sabe. La Reserva Federal estadounidense se convierte en el prestamista emisor y en el de último recurso con el fin de respaldar la generación de créditos en dólares fuera de Estados Unidos, en forma de burbujas de derivados y préstamos en dólares del Banco Central. Así, mediante acuerdo secreto, la Reserva Federal se está posicionando para poder coordinar de qué modo ese crédito generado en el exterior se utilizará contra el propio país de Estados Unidos. Lo que se está maquinando es que la Reserva Federal desempeñe la función de Banco Central hemisférico, Reserva Federal hemisférica, que era para lo que se diseñó originalmente en 1913. La Reserva Federal se convertirá en el banco central de todos los bancos centrales hemisféricos al sur de la frontera. Deberá ir acompañada de un dólar internacional globalizado que a su vez se originará en esa misma Reserva Federal internacionalizada. Aunque todo parecía ir sobre ruedas, había un pequeño obstáculo que amenazaba con complicar los planes de las élites. A finales de febrero de 2013 se descubrió todo el pastel. El sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos se declaró en quiebra. Dennis Small, director de la sección de Latinoamérica de la revista Executive Intelligence Review, afirma que cuando se escriba el epitafio de la Reserva Federal podría figurar perfectamente como causa de la muerte el envío indebido de fondos a operaciones especulativas, y lo mismo puede decirse del sistema bancario estadounidense totalmente en quiebra, dirigido por la Reserva Federal, así como de todo el sistema financiero transatlántico del Imperio Británico. Por fin se ha puesto punto final a la política de interminables rescates financieros hiperinflacionarios. La defunción se anunció públicamente el 26 de febrero de 2013. Ese día, Bloomberg News informó de que la calificadora de riesgo MSCI, con sede en Nueva York, acababa de completar una prueba de tensión para comprobar la robustez del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyos resultados revelaban que en el caso adverso de una salida de la Reserva Federal de la expansión cuantitativa S, es decir, si vendiera los 3 billones de activos que la Reserva ha acumulado en el marco de la S, las pérdidas de ajuste al valor de mercado en la partida de activos de la Reserva Federal serían de alrededor de 547.000 millones de dólares en 3 años. Esa cifra es muy superior al valor del capital de la Reserva Federal, implica que esta institución se encuentra de hecho en quiebra, tal como establecerían los buenos principios contables. MSCI es la misma compañía potentada que la propia Reserva Federal utiliza para realizar pruebas de tensión a los 19 principales bancos de Estados Unidos. El presente estudio, encargado por Bloomberg News, aplicaba los mismos criterios usados en los bancos para analizar la solvencia de la propia reserva. Las posibles pérdidas son algo sin precedentes en el siglo de historia de la Reserva Federal, escribió Bloomberg en su teletipo. La publicación del estudio del MSCI se hizo coincidir perfectamente en el tiempo, casi a la misma hora, con la comparecencia anual del presidente de la Reserva Federal, Bernanke, ante el Comité de Banca del Senado y el Comité de Servicio Financiero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los días 26 y 27 de febrero de 2013, respectivamente. Ninguno de los congresistas o senadores de los comités estaban lo suficientemente envalentonados como para plantear la recuperación de la ley Glass-Steagall de 1933 de Franklin Roosevelt como solución evidente
inminente catástrofe. Sin embargo, algunos sí tomaron nota de las ingentes pérdidas que se producirían cuando la Reserva Federal revirtiera sus compras en el marco de la S, y un senador republicano por Tennessee, Bob Corker, llegó incluso a enviar una carta abierta a Bernanke al mismo tiempo en que comparecía ante el Senado, exigiendo una respuesta a lo siguiente: si los tipos de interés subieran y su cartera de valores estuviera a precio de mercado, ¿acaso no se lo podría declarar insolvente, al menos en lo que respecta a la hoja de balance contable? Y de ser así, ¿qué riesgo comportaría eso? Cuando un senador estadounidense de alto rango pregunta públicamente al presidente de la Reserva Federal si el Banco de la Reserva no es insolvente, sabes que la situación ha llegado demasiado lejos. El informe sobre la quiebra de la Reserva Federal pilló por sorpresa, pero ahora parece que esa realidad la tiene cada vez más clara una gran cantidad de importantes actores en el seno de la comunidad financiera transatlántica, incluida la propia Reserva, los banqueros de Wall Street y sus socios británicos importantes, es decir, que la propia Reserva está innegablemente en quiebra. Entrando despacito en quiebra, la Reserva Federal recoge ahora lo que ella misma, condicionada por la insistencia de Londres, ha sembrado con su política de expansión cuantitativa e hiperinflacionaria en respuesta al estallido de la burbuja financiera mundial de 2008. De 2008 y hasta finales de 2012, la Reserva Federal emitió más de 2.5 billones de dólares en nuevos fondos que simplemente se inyectaron en el sistema bancario. En 2013, la Reserva inyectó otro billón de dólares a través de la S. El rescate total de los bancos cuesta mucho más en orden de magnitud. La S es tan solo el nuevo volumen de efectivo que la Reserva ha inyectado directamente. El argumento que daba en ese momento la administración Obama para justificar el gasto público en estos rescates iba en la línea de: oye, tenemos que ayudar a los bancos para que a su vez puedan volver a dar préstamos a las empresas y a los consumidores. Pero eso no fue el resultado, ni tampoco la intención real. En el mismo periodo en que la S estadounidense ascendía a más de 2.5 billones de dólares, los depósitos bancarios aumentaron en realidad casi 1.7 billones de dólares. ¿Pero llegaron a prestar los bancos ese dinero? Por supuesto que no. Se destinó a alimentar el cáncer especulativo. En consecuencia, el total de préstamos bancarios se contrajo en casi $1 billón entre 2008 y 2012, al mismo tiempo que la S aumentaba en 2.5 billones de dólares. Pero el verdadero problema es aún peor que todo eso, ya que por regla general quizá la mitad a lo sumo de los préstamos bancarios en un año cualquiera es realmente productiva. La otra mitad es especulativa por naturaleza, dado que se dedica a préstamos interbancarios, apuestas hipotecarias, etc. Esta política no es exclusiva de Estados Unidos. Todo el sistema financiero transatlántico se ha visto socavado por esta misma locura especulativa. En el Reino Unido, en el mismo periodo, el Banco de Inglaterra emitió asimismo alrededor de 590.000 millones de dólares en EC, y los depósitos bancarios también aumentaron, experimentaron un drástico incremento en 1.1 billones de dólares, un salto del 42%. Como era de esperar, los préstamos bancarios cayeron en el Reino Unido durante este periodo, al igual que sucedió en Estados Unidos, en este caso en unos 80.000 millones de libras esterlinas o 125.000 millones de dólares al tipo de cambio actual, un descenso del 5%. Lo mismo ocurre con la política del Banco Central Europeo BCE en la Europa continental. En el mismo periodo entró en escena el equivalente europeo del ELAC, curiosamente denominado OFPML, operaciones de financiación a plazo más largo, con una nueva inyección de más de 1.3 billones de dólares de dinero fácil para tratar de rescatar los gigantes bancarios europeos en quiebra, mientras que los préstamos bancarios siguen estancados en toda Europa.
Esta es la situación global en la que se encuentra el sistema financiero transatlántico. La S acumulada causó una hiperinflación en el sistema financiero del orden de 4.4 billones antes de finales de 2012 y se disparó a entre 5.5 y 6 billones en 2013, y mientras tanto los préstamos bancarios se han reducido en alrededor de $1 billón. Todo el sistema mundial está en crisis. Se trata de una crisis general centrada en la comunidad transatlántica.